La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuestro webinar, Certificación de Huella de Carbono Organizacional, qué es y cómo obtenerla, que con BeOK hemos organizado para que las empresas de Chile, Colombia, Perú y México conozcan la relevancia de este indicador fundamental para que puedan incorporarlo en su gestión e iniciar el proceso para mitigar el impacto que generan sus actividades en el medio ambiente y al mismo tiempo ver las formas en que pueden conseguir una certificación. Mientras se van conectando los asistentes a este encuentro, quiero contarles que BeOK es una Scale Up Leader, especializada en la gestión digital segura, eficiente y simple de la sostenibilidad, ya para las empresas de Latinoamérica, como les comentaba, ya con sus herramientas de software as a service, porque mide y gestiona las variables sostenibles que cada empresa o industria determine, desde el cumplimiento normativo, ya hasta la gestión de la huella de carbono, que es lo que vamos a abordar hoy día desde el punto de vista de la certificación, ya de residuos, de indicadores ESG, ya permitiéndoles disminuir su footprint ambiental, entre otros múltiples beneficios, ¿ya? Dentro de las soluciones que ofrece BeOK, ya las empresas se caracterizan por ser flexibles, ya que cada empresa determina cuán rápido quiere ir en la transición hacia la sostenibilidad digitalizada, eligiendo los módulos que necesite, que son los que les mencioné anteriormente. Se caracteriza también BeOK por la trazabilidad, ya que registra en línea todos los antecedentes y mediciones que realiza la organización, ¿ya? Reportabilidad, porque puede realizar informes o reportes de cumplimiento y auditorías y cálculos de forma inmediata, prácticamente en tiempo real, y la actualización online, porque la plataforma y sus módulos ya se actualizan y adaptan permanentemente a la legislación vigente y a los cambios normativos de cada país. Ya se puede ver las discusiones las leyes que están o proyectos de ley en discusión en el Congreso, por ejemplo, de cada país, ya su avance, si se deroga, si se aprueba una ley, eso está todo a disposición de las empresas y la normativa, por supuesto, que le aplica en BeOK. ¿Ya? Y también, por supuesto, contamos con un servicio especializado de profesionales que en cada una de las materias que atienden y capacitan permanentemente a todos nuestros usuarios, ya en el uso, valga la redundancia, de las herramientas digitales para lograr mejores prácticas, ya, y llevar, por supuesto, la gestión de la sostenibilidad al más alto nivel, que es lo que todos queremos para mejorar la salud del planeta. ¿Ya? Antes de comenzar con nuestro webinar Certificación de Huella de Carbono Organizacional, ¿qué es y cómo obtenerla? Ya, a nombre de BeOK quiero saludar a los que ya están y a los que se han ido conectando y darle la más cordial bienvenida a la comunidad de empresarios, de gerentes, de profesionales, de consultores de las áreas de sostenibilidad, medio ambiente, salud, seguridad en el trabajo, que los convoca este tipo de temas, ya tanto en Chile, Perú, Colombia y México, y otros países también que se han sumado a este webinar. Como les comentaba, durante este encuentro vamos a abordar qué es y cómo se puede certificar el cálculo de la huella de carbono, ya este indicador como una política pública, ya las normas ISO y otras tantas como GS Protocol, perdón, el GHG Protocol y otras tantas y certificaciones internacionales de niveles de certificación como cuantificación, reducción, neutralidad del carbono cero, ya esto todo con el objetivo de entender qué implica la certificación del cálculo de la huella de carbono corporativa,
¿ya? Y las opciones de certificación según la realidad de las empresas, ¿ya? Y los pasos necesarios y los elementos críticos en el proceso para lograr estas certificaciones. Para ello, hoy día nos acompañan nuestros expertos, comenzando por el ingeniero de proyectos de BioK, Daniel Maluenda. Hola, Daniel. Daniel es ingeniero civil ambiental con experiencia en cálculo de huella de carbono organizacional bajo el programa Huella Chile, ya como también en la gestión de residuos, y además cuenta con un diplomado en estrategias de cambio climático. Muy bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy día. Hola Giselle, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí nuevamente en esta instancia, con la audiencia, esperando que estén bien abrigadas, abrigados en esta helada mañana, al menos en la parte centro-sur de Chile. Esperemos que la audiencia internacional no esté tan fría como nosotros. Hoy, así es, porque de verdad, así es, ha hecho mucho frío tras la potente lluvia que tuvimos los días pasados, así que efectivamente, así que los que aquí tienen un cafecito a mano, mejor todavía. Ya también quiero saludar con mucho cariño a nuestro Customer Success de BioK, Josué Olvera, quien es especialista también con 19 años de experiencia en el aseguramiento del cumplimiento legal ambiental de empresas y proyectos de diferentes etapas y niveles de autoridad. Se destaca por su especialización en el cálculo y gestión de la huella de carbono, así como por ser auditor líder en sistemas integrados de gestión según las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Además, se ha capacitado en la generación de residuos cero y la implementación de prácticas de economía circular. ¿Cómo estás, Josué? Gracias por acompañarnos nuevamente hoy día en este webinar, en esta fría mañana acá en Chile. No sé cómo está ya México. Hola Giselle, ¿qué tal? ¿Qué tal Daniel, equipo? Y a los asistentes un saludo, muchas gracias por la invitación como siempre. Un gusto participar en estos espacios donde podemos compartir conocimientos, parte de la experiencia que hemos adquirido en el tema de la gestión de huella de carbono, y seguramente este tema va a ser muy interesante para los que se inscribieron y se tomaron el tiempo de participar. Bueno, aquí en México no está tan frío, como pueden ver, estoy bastante ligero de ropa, está fresco por acá, ya está lloviendo, pero todo bien, así que estamos listos para empezar. Muchas gracias. Muy bien, Josué, muchas gracias a ti, gracias a Daniel por acompañarnos hoy día. Y antes de comenzar con nuestras exposiciones, quiero invitar a nuestros oyentes a formular las inquietudes y preguntas que les surjan durante nuestro webinar. Ya hay un chat habilitado específicamente para eso, para que puedan hacérselas llegar directamente a nuestros ingenieros María Fernanda Urrutia y Cristian Díaz, que están en el backup, que ellos van a responder. Directamente las preguntas que ustedes tengan, sin perjuicio de que si el tiempo nos acompaña, podremos hacer alguna al aire, alguna ya más general que pueda orientarlos más si tienen más dudas al respecto. Ya también contarles que si tienen interés en conocer BioK y nuestras plataformas, huella de carbono, compliance y los otros servicios que les había mencionado, también pueden contactarnos por aquí por el chat para que podamos agendar una reunión, contarles cómo es BioK y mostrarles la plataforma. Bueno, Josué también va a tener ese rol hoy día de mostrarles un approach de cómo funciona en nuestra plataforma enfocada en huella de carbono, dado el tema que abordamos hoy. Ya, y por qué no, en el marco de esa conversación, poder ir agendar alguna, activar una demo para que ustedes puedan también probar in situ la plataforma y ver qué tal les parece. Ya, entonces quiero dejar con ustedes a Daniel Maluenda para que nos hable de la importancia de iniciar el camino hacia la descarbonización efectiva de las organizaciones a partir del proceso de verificación de los cálculos de huella de carbono y las acciones a realizar para esta gestión. Adelante, Daniel, te escuchamos. Perfecto, Giselle, muchas gracias. Bien, como bien sabemos, hoy día nos convoca un tema particular que se enmarca dentro del proceso de descarbonización. eh, Nosotros queremos darle como la impronta de descarbonización a nivel global y cómo entonces podemos las organizaciones,
cada cual en su respectivo mercado, en su respectivo rubro, tomar las riendas de la descarbonización para cumplir con las metas de esta manera nacionales y a su vez globales, ya que hoy en día nos urge un poco acelerar, como bien dice nuestro lema, la transición a la sostenibilidad, en particular en el tema que es la descarbonización, es decir, alineado a las metas del Acuerdo de París, si la gente puede haber escuchado ya este acuerdo, que es el que nos comanda como planeta eh, a, a lograr el objetivo de, en ese caso el Acuerdo de París, es no superar el 1,5 grados Celsius de aumento en la temperatura media terrestre a partir de las épocas preindustriales. Entonces ese objetivo vamos a ver cómo podemos contribuir las empresas y en particular hoy día vamos a ver una etapa de ese camino de descarbonización que es la certificación del cálculo de la huella de carbono. Entonces, a partir de ahora voy a compartir mi pantalla. Como bien mencionó Giselle, disculpen. Como bien mencionó Giselle, pueden ir haciendo las preguntas por el chat, vamos a estar atentos, tenemos un equipo ahí recibiéndolas y en caso que amerite, puedo contestarla directamente durante la presentación o bien al final. No se preocupen que todas sus respuestas van a ser respondidas, si no es en esta oportunidad, en el marco de tiempo que tenemos, serán por interno las que queden, digamos así, rezagadas. Entonces, nos ponemos en tema certificación de la huella de carbono organizacional. ¿Qué hablaremos hoy? Vamos a hablar del concepto de verificación, porque nosotros titulamos este webinar como certificación. Sin embargo, el término clave dentro de la jerga, si quieren decirlo así, o dentro del lenguaje técnico de la huella de carbono, esta etapa en realidad es la verificación de los inventarios o de los cálculos de huella de carbono de las organizaciones. Así se llama, verificación. Entonces vamos a darle un contexto, vamos a definir la utilidad, los posibles beneficios, vamos a ver qué estándares tenemos para poder obtener, para realizar la verificación, a partir de la cual se obtiene o un reconocimiento o una certificación propiamente tal, y vamos a hablar de qué involucra el proceso de verificación y por lo tanto los elementos críticos que se deben considerar en las etapas previas, sobre todo al cálculo de la huella de carbono, para tener una verificación exitosa. Entonces, comenzamos con el contexto. Aquí entramos en detalle a lo que les comentaba al principio. Bueno, entre el año 2012, pero finalmente el 2015 se hace el Acuerdo de París, donde se establecen las metas, primero globales, a donde se indica que la meta global es llegar hasta máximo un calentamiento global o un aumento de la temperatura media terrestre de 1,5 grados Celsius a partir de los niveles preindustriales, y eso se traduce en una reducción de las emisiones del 45% respecto a los niveles que había en el 2010. O sea, esa es la bajada concreta. Tenemos 1 grado Celsius como delta de temperatura media terrestre como tope máximo. ¿Y cómo podemos alcanzar eso y que la temperatura media del planeta no siga aumentando? Reduciendo entonces los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para el 2030 con respecto a los niveles del 2010. Entonces, el año 2022,
la oficina de la ONU encargada de revisar estos avances, la llamada coalición Net Zero, ha llegado a la conclusión de que en el camino que vamos, aún en el 2030 no se prevé que las emisiones van a tener un aumento respecto a 2010. No solo no hemos llegado, no vamos a llegar a la reducción del 45% al 2030, sino que además aumentamos un poco las emisiones. Seguramente este 10% de aumento que se obtuvo en 2022 respecto al 2010, bueno, o que se proyecta para el 2030 en todo caso, pero se midió el 2022, puede ser incluso seguramente una consecuencia producto de que sí se está descarbonizando. A lo mejor se está desacelerando el aumento. Sin embargo, en términos globales, tenemos que las emisiones totales han aumentado respecto al 2010 y no han disminuido. Por lo tanto, como dice acá este titular, los planes nacionales actuales se han quedado cortos. Antes de entrar a la parte de lleno, quiero comentar también un tema. Los planes nacionales, ustedes, cada uno en sus países, este documento se llama NDC, Contribución Nacional Determinada. Entonces, todos los países elaboraron una primera versión de sus NDC donde ponen sus metas nacionales al 2030 para cumplir con este objetivo global. Entonces, lo que se sugiere aquí a través de este estado de avance del 2022 es que los planes nacionales se han quedado cortos. Los NDC son documentos que se presentaron el 2019 ante las partes del Acuerdo de París y hoy en día tienen que verse actualizados porque desde un principio se habló de que se iba a llevar una actualización cada 5 años. Entonces este año se van a actualizar los NDC de cada país, las metas de cada país, y por lo tanto tienen que tomar esto en consideración y por lo tanto ser mucho más ambiciosas que lo que son actualmente. Así que para que quieran conocer, les invito a que busquen los NDC de sus países. A su vez, cada país genera una normativa normalmente llamada Plan de Mitigación ante el Cambio Climático, Plan de Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático, donde son normativas generales de los países, donde invitan y donde va a depender del país si invitan u obligan a los distintos empresas, al sector productivo, a hacerse cargo del cumplimiento de estas metas. Así que si quieren saber, son los NDC, Contribución Nacional Determinada, lo que determina la meta de sus países y a partir de ahí pueden generarse o no programas que ayuden a incentivar, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono en las organizaciones para hacer seguimiento y control de estas metas a nivel de organizaciones. Entonces, la meta global actual ya cambió. La meta global actual es obtener emisiones netas cero al año 2050. Es decir, obtener un balance de emisiones en que todo lo que se emite tiene que ser a su vez capturado. O sea, tiene que haber una cantidad de capturas al 2050 iguales a las emisiones. ¿Ya? Entonces, eso significa que hay que aumentar las capturas, pero al mismo tiempo reducir las emisiones, hacer que mis operaciones a nivel de organización sean menos intensas en las emisiones que producen. Entonces, en este sentido, tenemos una meta global que a su vez significa que cada país tiene que hacer su meta nacional a través de las NDC y esas NDC y después las normativas que se desprenden para los países van a determinar las metas que tiene que tener cada organización. Pero básicamente, si las emisiones netas tienen que ser cero al 2050, el camino es que todas las organizaciones trabajen con una operación de emisiones netas cero.
Y para eso existen distintos mecanismos. Y en ese caso les presentamos este esquema de intervención a nivel organizacional, siempre pensando a nivel organizacional, para obtener la neutralidad de emisiones. ¿Cómo se hace eso? Primero tenemos que hacer el cálculo, conocer nuestra huella de carbono. Esto nos va a permitir hacer gestión interna. O sea, al tener mi huella de carbono, yo voy a poder conocer distintos ítems, actividades, que son las que mayor contribuyen en esta huella de carbono, más contribuyen, perdón, a esta huella de carbono, y por lo tanto van a ser los lugares donde tengo que actuar primero, y así a medida que voy generando proyectos de reducción focalizados en las fuentes que más generan emisiones, van apareciendo otras, y así voy en el tiempo mejorando mi operación, y que ya vamos a ver, eso puede tener incluso beneficios en términos de sostenibilidad económica. Bien, entonces el cálculo de la huella de carbono es una herramienta útil para la descarbonización de manera interna. Sin embargo, si yo quiero que este cálculo esté hecho bajo las condiciones y por lo tanto esté alineado con las metas de mi país, tengo que pasar por la verificación del inventario, que es lo que vamos a hablar hoy, y posteriormente hacer reducción, verificar la reducción, gestionar la neutralidad de las emisiones, más a largo plazo, ¿cierto? Todo esto, y siempre de manera verificada. Entonces aquí viene el concepto de verificación en las etapas de la gestión de la huella de carbono. En este sentido hemos desarrollado una serie de webinars, donde el primero lo hicimos en marzo, lo pueden buscar en YouTube, ahí está, donde hablamos del cálculo propiamente tal, de la huella de carbono, por si les es de utilidad, y por lo tanto atenderemos a través de los webinars de este año el camino de la descarbonización de cada empresa para que puedan tener, digamos, nociones en todas las etapas. Adicionalmente, más a final de año hablaremos de huella de carbono de eventos, pero eso se sale un poco del contexto de la descarbonización de las empresas y por lo tanto no está aquí, pero sí va a estar como webinar. Hoy día lo que nos convoca es la verificación del inventario de la huella de carbono. ¿Qué es la definición? Esto es basado en lo que dice la norma ISO 14664, parte 3. La parte 3 en particular es la que habla de las verificaciones e indica que la verificación es un proceso en el que un organismo verificador o tercera parte independiente del cálculo e independiente del programa o el estándar bajo el cual me voy a verificar, revisa que los principios de contabilidad del inventario realizado se cumplan de manera tal que se asegure que la información reportada sea verdadera y creíble y que represente una contabilidad realista de las emisiones de una empresa, tal como sucede con la auditoría de control financiero, por ejemplo. O sea, hoy día la gente que viene de una empresa que tiene procesos de certificación o certificados más bien de proceso o de producto ante una norma internacional, por ejemplo, este proceso se parece mucho a eso, ¿ya? El proceso se consuma con la emisión de un certificado de conformidad del cálculo respecto a una norma de referencia. O sea, ¿qué tenemos que tener entonces? Una norma de referencia, bajo la cual yo voy a realizar no solo la verificación, sino que esto yo tengo que considerarlo como un alcance de mi cálculo, cuando en el momento que yo decido que el cálculo que estoy haciendo va a ser verificado. ¿Ya? Digamos, básicamente esto permite que de alguna manera el manejo de riesgos de gases de efecto invernadero, identificación de oportunidades de reducción, permite transparentar el reporte público de mi acción climática, que en este caso el cálculo de la huella de carbono. O sea, yo para poder tener mayor posibilidad de comunicar de manera abierta mis acciones en tanto huella de carbono, necesito contar con esta verificación externa o bien
siempre estar comunicando que el cálculo de la huella de carbono no ha sido sometido a la verificación externa y por lo tanto hay que tener ese resguardo en la comunicación. En caso que hayan países con programas de reporte obligatorio, es indispensable contar con esto, con la verificación quiero decir, y además en ese sentido ahí también hay un posible manejo de riesgo, es decir, puede ser que en nuestros países de Latinoamérica en que la huella de carbono no es obligatoria, pase a ser de un momento a otro obligatoria y las empresas que pasan antes por la verificación y por sus cálculos van a estar mejores preparadas para ello. Y adicionalmente, participación en los mercados de gases de efecto invernadero. Otra cosa importante que tiene que ver con lo que le decía hace un momento, en términos más concretos de comunicación al mercado, al mundo, a la comunidad, de la acción climática es evitar el greenwashing. De hecho, en Chile al menos existe ya una normativa asociada a eso, ¿ya? Entonces, no todos los países lo tienen, pero a medida que vaya implementándose, es importante las consideraciones del greenwashing y una forma de... ¿Qué es el greenwashing? Para quien no lo sepa, es en el fondo comunicar cosas que no son ciertas, en particular en temas climáticos. Entonces, cuando yo hago el reporte de mi huella de carbono de manera no verificada, por eso es importante tener el resguardo en la comunicación de que ha sido así. Y si está verificado, entonces es más fácil y no hay que tomar esos resguardos. Ahí nos preguntan cuál es la normativa del greenwashing en Chile. En realidad tienes razón, no la tengo clara en particular, pero podemos dejarla para que nuestro equipo lo tome y te lo conteste por correo, porque puede que me esté equivocando en que la norma está implementada, pero sí tengo claro que hay y ha habido proyectos en tramitación legislativa. Entonces eso tendríamos que corroborar y te comentamos por interno. Entiendo que el que hizo la pregunta fue Benjamín. Muchas gracias por la pregunta. Bien. Entonces, hablamos al principio de que necesitamos para ver, para escoger adecuadamente tanto los procesos de cálculo como la verificación externa, tenemos que tener claro una norma de referencia. O sea, la gente que tiene certificaciones de calidad de sus productos o de procesos sabrá que tiene que hacerlo bajo a una norma de referencia. En este sentido, tenemos dos instituciones, las más importantes. Una, por un lado, es el GHG Protocol, que es de acceso público, que todos sus insumos y sus lineamientos son de acceso público y además permiten tener, por lo tanto, una gestión interna. Una gestión interna de la huella de carbono. El GHG Protocol indica la necesidad de verificación, pero no necesariamente de manera externa. Si bien no es lo que nos compete hoy, quiero que lo sepan, que es importante y va a permitir tanto prepararse para la verificación externa como también establecer un proceso de mejora continua interno de la huella de carbono, tener un proceso de verificación interno. Y por eso presentamos acá el GHG Protocol, que en realidad es el lugar donde, si es que no sé nada de la huella de carbono, aquí es donde comenzó todo, y como les digo, es de acceso público, y pueden realizar sus cálculos bajo ese estándar, y ese estándar en particular no tiene una verificación, no entrega una certificación.
entrega los lineamientos de la herramienta. De hecho, aquí pasamos a la segunda institución importante en términos de normas internacionales, la ISO, digamos que es una organización internacional de estandarización, toma por completo los lineamientos del GHG Protocol. ¿Qué pasa? Que después lo adapta, genera nuevas categorías, hace algunos cambios, pero sin embargo se toma como base el GHG Protocol. Entonces, siempre que nosotros utilicemos la norma ISO como referencia de cálculo, vamos a estar de alguna manera atendiendo al GHG Protocol. Seguramente hay gente que me va a decir, bueno, están los alcances, las categorías, tienen distintas categorizaciones en ese sentido de las fuentes, por ejemplo, pero conversan. Siempre conversan y podemos hacer una relación directa entre una categoría del GHG Protocol y una categoría de la norma ISO. Y en este sentido, es la 14064 la que habla de la cuantificación y además de la verificación en su tercera parte en particular, porque esta está dividida en 3 partes, habla de la cuantificación y de la verificación de la huella de carbono organizacional en 3 otros ámbitos, pero sobre todo lo que nos compete hoy, organizacional. También tenemos la norma ISO, el 2023 aprobó una norma para la neutralidad, que es la 14068, y también la norma ISO tiene una norma relacionada con el análisis de ciclo de vida, que es la metodología que sirve para calcular la huella de carbono de productos. Entonces aquí tenemos distintos lugares de donde agarrarnos dependiendo de nuestro objetivo corporativo en relación con la huella de carbono. También tenemos programas públicos. Ustedes saben, para poder hacer un poco el contraste, sabrán, me imagino, y si no, se pueden enterar que la norma ISO no es de acceso público. Tiene que ser adquirida, tiene un costo para las organizaciones, tiene un costo y además tiene condiciones de uso, etcétera. ¿Ya? Condiciones de replicabilidad. En el caso de servicios, pregunta Sebastián Valdebenito, gracias por su pregunta, ¿qué norma ISO puede estar alineada a ese cálculo de huella de carbono? Ahí usted puede, Sebastián, puede optar por los dos, por el enfoque de organizacional, que la huella de carbono organizacional sirve para cualquier organización independiente de su actividad, ¿ya? Y también puede tomar el enfoque de análisis de ciclo de vida para la huella de carbono de producto, que eso va a indicar los impactos específicos de su servicio, del servicio, ¿ya? No necesariamente de la organización. Así que muchas gracias a Sebastián Valdebenito por su pregunta. Espero que le haya quedado clara. Si no, seguiremos ahí interactuando, ya sea por acá o por interno. Entonces, les comentaba que las normas ISO son de acceso restringido, es decir, hay que comprarlas, hay que tener un uso cuidadoso, o sea, tienen cláusulas de replicarla, de compartirla, ¿ya? Y además, cada país, como esta es una organización internacional, cada país tiene un mecanismo para oficializar en esos países, valga la redundancia, las normas ISO. Entonces ahí ustedes tendrían que ir a esa institución, en el caso de Chile el INN, Instituto Nacional de Normalización, donde están disponibles las normas para su consulta. Pero también los países han querido facilitar el acceso a la huella de carbono. Entonces han implementado programas públicos. Todos estos que se muestran acá son programas voluntarios, ¿ya? Por ejemplo, existe un programa en México, que es un país donde tenemos presencia activa como BioK, que es el Registro Nacional de Emisiones, pero está restringido. Ahí se utiliza la metodología de la huella de carbono, pero es un programa que está restringido a un cumplimiento normativo obligatorio.
Entonces solo entran las empresas que superan las 25.000 toneladas al año de dióxido de carbono equivalente en emisiones. En este sentido les mostramos programas públicos que de alguna manera toman la norma, fundamentalmente la norma ISO 14064 de huella de carbono organizacional, para ajustarla y entregar facilidades a las empresas para que calculen su huella de carbono y la gestionen en el camino, a través de sistemas normalmente de reconocimientos. Entonces podemos diferenciar que la verificación se va a traducir en una certificación cuando una norma internacional de estandarización, o cuando pertenece a un programa público, normalmente va a obedecer a un reconocimiento. Es decir, por ejemplo, en Chile y en Perú, el programa se va completando a través de sellos, ¿ya?, de reconocimiento. Sin embargo, también estos programas se han ido actualizando, y en el caso de Huella Chile el año pasado tuvo una nueva actualización donde aumentan la exigencia de tal manera de tener un programa ya asociado a la certificación cada vez más cercano al estándar internacional, ¿ya? Entonces estos programas buscan facilitar el acceso, generalmente son de acceso gratuito, y en algunos casos, por ejemplo los que están los dos acá a la izquierda, incluso ofrecen una calculadora, ¿ya? O sea, ofrecen facilidades incluso técnicas para este cálculo, o sea, manuales, videotutoriales, insumos, herramientas para levantar datos, y a su vez una herramienta, o sea, una calculadora. Esto significa, todos estos elementos comprenden, digamos, el programa nacional, que sirve para que las organizaciones de todo tipo, y ahí también enlazo con la pregunta que hizo don Sebastián recién, respecto si su empresa era de servicios, cuál era el enfoque o la norma más adecuada. Estos programas normalmente trabajan con huella de carbono organizacional, ¿ya? Entonces sería ese el enfoque, el de la norma 14.064, porque es la que tiene mayor alcance. Todos pueden hacerlo, digamos, todas las organizaciones pueden hacerlo. Comentar a su vez que el programa Huella Chile, por ejemplo, tiene dentro de su programa, perdón por la cacofonía, la repetición, tiene huella de carbono de eventos, también un reconocimiento, un sistema de reconocimiento, y el programa Ecuador Carbono Cero tiene una línea para la huella de carbono de productos, que eso, digamos, yo creo que es lo más diferenciador. Es difícil encontrar programas voluntarios de huella de carbono de producto. Ecuador Carbono Cero lo tiene. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ya entramos a hablar del proceso de verificación. El proceso de verificación es un proceso esencial para asegurar la precisión y la credibilidad de los cálculos. Si ustedes van al webinar anterior, verán que la norma para el cálculo intenta asegurar principios, y hay principios del cálculo. Precisión, completitud, transparencia, etcétera, etcétera. Entonces eso se tienen que ir cumpliendo, sobre todo se terminan de cumplir en esta etapa de verificación más que en el cálculo propiamente tal. Entonces aquí estamos hablando, como les comenté hace un momento, de la verificación independiente externa. De manera tal que a partir de esto se puede tomar como base para hacer el proceso de verificación interna también. Entonces, como les decía, hay que tener claro, aquí se retoman los principios de transparencia y precisión, o sea, como eso es lo que les comentaba recién, definición de metas, también lo que les comentaba, presentar un sistema de verificación interna que permita un análisis de la información de manera adecuada. Todo esto es para sacar las mejores conclusiones para la gestión posterior de la huella de carbono. Entonces, para asegurar, por un lado tenemos la transparencia, que esto se enlaza con un concepto más práctico que es clave aquí, con la evidencia del cálculo. O sea,
en el webinar anterior, no hablamos nunca de la evidencia porque no es un tema relevante en el cálculo, se hace relevante en la verificación, ¿ya? Y, por otro lado, precisión quiere decir cómo yo tomo los datos de esta evidencia y los transformo en emisiones. Y ahí van a estar involucrados los procesos de estimaciones, supuestos que se hayan establecido. Se tiene que establecer si el dato fue medido o fue extrapolado. Y, sobre todo, el proceso intermedio que hay entre la evidencia y el valor de actividad, por un lado, y además el factor de emisión escogido para ese cálculo. Estos dos elementos, precisión y transparencia, son los que conforman y los que se resuelven, digamos, del cálculo a través del proceso de verificación. Entonces, este proceso consiste en revisar los cálculos y el reporte de una organización. Se realiza por un organismo independiente que va a estar dado ya sea por el programa o por el estándar internacional. O sea, este organismo tiene que estar de alguna manera suscrito o autorizado por el estándar que yo me quiero evaluar o por el programa nacional que yo me quiero evaluar. Y ¿cuáles son los objetivos o los elementos transversales al proceso de verificación? Es la discrepancia material, ¿ya? Que es un concepto que en realidad es difícil de asir. Esto lo tienen mucho más claro los verificadores, ¿ya? Que tiene que ver con evaluar las posibles discrepancias y si estas discrepancias que hay entre el cálculo que hace el verificador con el que uno entrega tienen ciertos criterios para ver si hay alguna discrepancia material o no, en términos porcentuales seguramente, ¿ya? Se establecen los parámetros de la verificación y si es necesario, no siempre es necesario, visitas de campo. Y esto lo va a dar el estándar sobre todo. Y de esta manera generamos un programa. En este sentido tenemos que elegir el verificador adecuado, pero eso lo conversamos recién, tiene que ver con ver el estándar que yo me quiero evaluar y entonces ver verificadores que estén autorizados por ese estándar. Y no sé si se fijaron en la lámina anterior, todo esto está atravesado por el alcance del trabajo que tiene que ver con el alcance también del cálculo. Y aquí también enlazamos la importancia de saber estos temas, de decidir verificar el cálculo antes de hacer el cálculo. Y por lo tanto, la verificación y el cálculo, cuando yo lo hago, está alineado con el alcance del trabajo y por lo tanto con lo que quiero verificar. Y ahí, cuando se escoge el verificador, se establece, el verificador es quien presenta el programa de verificación. Normalmente, aquí vamos a hablar lo que es normalmente un programa de verificación, y a partir de eso yo me preparo para esa verificación a partir del programa que me imponen, ¿ya? ¿De qué se trata el programa de verificación? Básicamente se trata de una reunión de inicio donde se presenta el cálculo. A partir, el verificador toma el cálculo y genera una instancia intermedia donde presenta los hallazgos, y aquí este también es un término clave de la verificación. Los hallazgos son las cosas que el verificador no le quedaron claras, por A, B o C motivo, ¿ya? Y va a pedir más evidencia, ¿ya? Entonces, cuando tiene estos hallazgos, se presenta a través de un informe de hallazgos con la solicitud de evidencia correspondiente o aclaraciones. Va a decir, aclárenme este punto, o esta evidencia no es válida para este punto, necesito otra, ¿ya? Y de esta manera lo que se hace es identificar los riesgos por errores, la conformidad con esta normativa y las oportunidades de mejora. La oportunidad de mejora en dos términos principalmente.
uno, mejorar el cálculo, primero y principal, y segundo, si es que ya está mejorado el cálculo de manera óptima, se hace la gestión, o sea, las oportunidades de mejora van a tener que ver con cómo reduzco posteriormente mi huella de carbono. Y eso se hace a través de, digamos, para poder cumplir con los principios que tienen que ver con la integridad de los datos, la exactitud metodológica y la transparencia. Y finalmente se entrega, cuando se entregan las respuestas a estos hallazgos, ese proceso se va a repetir hasta que todos los hallazgos sean cerrados. ¿Ya? Y va a depender del verificador si se impone un plazo para eso, si se impone una cantidad de informes de hallazgos máxima, ¿ya? Para que el proceso culmine. O sea, para poder tener un fin en el tiempo, pero en rigor es probable que distintas organizaciones tengan distintos sistemas y por lo tanto ofrezcan distintos programas. Pero básicamente es presentar el cálculo, solicitar evidencia, se entrega la evidencia, el verificador entrega los hallazgos y se tienen que resolver los hallazgos. Y hoy en día, por ejemplo, en el sistema de Huella Chile, los verificadores, lo normal es que hagan una instancia intermedia y que los hallazgos se resuelvan todos a partir de la respuesta. Eso es un poco en concreto el proceso de verificación. Tengo una pregunta aquí en el Fabián Quiroz Vázquez pregunta, ¿las NC necesitan análisis de una causa de raíz, como por ejemplo con ISO 14000? Si me ayuda con qué serían las NC, Fabián, disculpe, para poder ver si Debe tenemos... referirse a no conformidad, Dani. Ah, perfecto. Las no conformidades, perfecto. Gracias, Josué. Gracias, Fabián. Necesitan un análisis de causa raíz, como por ejemplo, esa pregunta está, me entiendo, está más dirigida a los auditores. Y por la experiencia que tenemos, podríamos decirle, Fabián, es que al menos en los informes de hallazgo no solicitan un análisis de causa raíz. En la experiencia que podemos tener nosotros en BioK, no hemos visto la solicitud de ese análisis. La verdad es más bien a través de subsanar evidencia con evidencia o aclaración de supuestos. Espero que se haya entendido. O sea, quise decir, mejorar la evidencia presentada con otro documento o aclarar los supuestos que se utilizaron a partir de la evidencia que se tiene. Perdón, y me queda bueno, esta página es más bien ilustrativa, pero para redondear es clave que si yo voy a verificar mi cálculo, quiero obtener un reconocimiento o un certificado, esto lo pueda tener presente desde que hago el cálculo. Esto no implica que si ustedes van a empezar con su primer cálculo, lo hagan pensando en la verificación. Eso es un objetivo corporativo. Se valora que las empresas incorporen la huella de carbono sin la necesidad de un reconocimiento externo y la utilicen para su gestión interna. ¿Ya? Eso es importante también que lo sepan. Pero si me quiero verificar, es importante entonces considerarlo desde el cálculo, ¿ya? Y en ese sentido, mis requisitos de cálculo tienen que estar alineados con el estándar que yo quiero verificarme. Y por lo tanto, eso va a llevar a repercusiones en el cálculo, es decir, qué consideraciones tengo que tener a partir de la norma, pero una vez que lo hago, me va a tocar escoger al verificador, o sea, ver cuáles son los que están alineados con la norma o con el estándar o el programa que quiero verificarme, escogerlo en cuanto a eso, y sobre todo,
lo más importante que se añade con la verificación como consecuencia para los cálculos es la incorporación de su evidencia. O sea, que todos los datos incorporados para el cálculo se podrían realizar desde el principio con la evidencia a la mano y ir dejando como consolidada la evidencia y los distintos procesos de cálculo intermedio, ¿ya? Aquí Mario Álvarez dice, ¿podría mostrar nuevamente las etapas que mostró en la primera lámina, por favor? En la primera, usted me dice, en esta, que es un poco, son las etapas más bien del webinar. Don Mario. Esto más bien con lo del webinar, no es la etapa de la verificación, pero hablamos hoy día del contexto de descarbonización, cómo conversa la verificación y el cálculo de huella de carbono con ese contexto, que puede ser la utilidad, las normas bajo el cual yo me puedo verificar y un poco el proceso de verificación. Y para terminar, ya que se nos está haciendo largo, le vamos a dar la pasada a Josué. Voy a tomar la última pregunta de Eric Astorga, que pregunta cómo se relaciona la verificación con los bonos verdes. Ahí se la están contestando por interno, pero los bonos verdes tienen distintos puntos de vista. Está el que los compra y el que los genera, ¿ya? Para el que los compra, existen mercados voluntarios de compensación para los cuales no es necesario la verificación, ¿ya? Pero para el que los genera, no existe nadie que genere sin antes haber hecho sus verificaciones. Incluso esto ya es materia de los siguientes webinars, sobre todo el de neutralidad, no, perdón, el de reducción ERICA, que es el que viene en 2 meses más, donde hay proyectos de reducción que al ser verificados, viene una etapa posterior de inspección en terreno para que esas reducciones se transformen en bonos verdes que pueden ser implementados en el mercado, pero llevándolo al tema del webinar y a la pregunta suya, es indispensable, siempre va a ser indispensable para cualquier persona que quiera generar un bono verde, estar verificado desde sus cálculos. Y para los que compran, esto no es necesario porque existen lugares donde se puede compensar de manera absolutamente voluntaria y como persona natural. Con esto doy por terminada esta parte. Espero que no hayan quedado muchas preguntas. Me parece que no, pero van a ser contestadas, como les decía, por interno. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, a ti por tu exposición, muy, muy explicativa y muy, muy concisa también. Sabemos que es un tema súper denso, pero muy, muy clara de cómo tú lo planteas, cómo rige este tema de certificarnos las huellas de carbono para las empresas en materia corporativa. Así que muchas gracias por gracias por responder in situ muchas de las preguntas que plantearon los asistentes. Y como bien dices tú, aquellas que queden pendientes, por supuesto, las vamos a responder por interno sin ningún problema para que se queden tranquilos. También les digo que este webinar también va a ser enviado en un correo posterior a su realización para que también cuenten con este material, cuenten con esta grabación y puedan repasarlo y recomendarlo ya en sus mismas empresas y para que ustedes también lo tengan a mano y sepan cada paso que hay que seguir en materia de certificación. ¿Ya? Así que, por supuesto, no nos queda mucho tiempo, pero quiero darle el pase a Josué Olvera, nuestro Customer Success, para que él pueda en el fondo darnos un brief una pequeña pincelada de qué hace BioK y huella de carbono y cómo les puede servir a las empresas para transitar en su camino hacia la sostenibilidad que tanto se necesita hoy día. Así que vamos contigo, Josué, por favor. Muchas gracias, Giselle. Excelente presentación, Daniel. Bueno, a los asistentes solamente gracias por acompañarnos hasta esta última parte del webinar. Ya nos quedan poquitos minutos, pero como hemos visto, el inventario de gases de efecto invernadero es un paso clave en el camino hacia la descarbonización organizacional y como también es el foco, ¿no?, central de este webinar, no se trata solo de calcular o medir las emisiones, sino de mostrar la trazabilidad y consistencia de los datos y de los cálculos y de cómo se ha llegado a los resultados.
Entonces, para cerrar este webinar, quisiera mostrarles muy brevemente una herramienta que utilizamos en BioK, es la herramienta desarrollada por BioK, nuestra plataforma de cálculo y gestión de huella de carbono, que está diseñada precisamente para facilitar la elaboración del inventario, mantener la información organizada, porque podemos cargar evidencia a nuestros cálculos y de esta manera documentar y respaldar la información. Y además esto facilita la preparación para las verificaciones. Entonces, ahora voy a proceder a compartir pantalla y voy a mostrar muy rápidamente la herramienta. Por ahí había una pregunta de si utilizamos alguna herramienta en BioK, y efectivamente se trata de nuestra plataforma. ¿Me confirman, por favor, cuando se vea la pantalla? Por Se ve. supuesto, Josué, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, esto es BioK Suite, donde tenemos todas nuestras aplicaciones. Está huella de carbono, pero tenemos compliance en distintos países donde operamos, como Perú, Colombia, Chile, México. Y este es BioK huella de carbono, donde tenemos un panel de control que se alimenta con la información que cargamos de nuestros datos de consumo y nos da distintos campos de información. Tiene filtros de fechas para poder ver distintos periodos, tiene filtros para espacios de trabajo, que en BioK utilizamos como concepto, que permite a las organizaciones administrar la información, gestionarla de manera diferenciada. Puede ser un país completo, puede ser una instalación, una línea de negocio, etcétera. Toneladas de CO2 equivalente, que es la unidad universal con la que medimos huella de carbono. Un panel de control, bueno, una gráfica, perdón, de comportamiento de la curva de las emisiones con estas líneas punteadas son simulaciones. La herramienta de BioK nos permite hacer algunos ejercicios hipotéticos con nuestros cálculos, considerando distintas variables, cambios de combustible, reducciones en el consumo de energía eléctrica y otros, para ver cómo se comportaría nuestra huella de carbono con esas intervenciones. Esa sería la idea de las simulaciones. Tenemos un resumen desglosado además por fuentes de emisión categorizadas en las categorías que menciona la ISO 14064, de la 1 a la 6, según los alcances 1, 2 y 3. Tenemos también un gráfico de intensidad de emisiones, está en relación a las variables de la organización, que en este caso está como número de empleados, pero podría ser otra unidad productiva, como toneladas producidas o vendidas, un monto financiero facturado, horas hombre trabajadas, depende mucho de la naturaleza de la organización. Emisiones por tipo de gas, así como de la misma manera que en las fuentes, el porcentaje con respecto al total, un gráfico de distribución por categoría o alcance de las emisiones y también las 4 principales fuentes de emisión de todas las que, como vieron aquí había bastantes, pero clasifica las más relevantes, ¿no? Para que podamos empezar a intervenir. En la parte de mi organización solamente configuramos lo que ya les mencionaba, las variables, en este caso, como les mencionaba, número de empleados, productos vendidos, superficie total, facturación, y puede haber otra, ¿no? Que depende mucho de la naturaleza de las actividades y los espacios de trabajo. Aquí gestionamos también las fuentes, pero no se crean aquí, estas se crean en lo que es la herramienta Mi Huella de Carbono. Voy a ir muy rápido para, como ya les mencionábamos, podemos gestionar alguna demo o alguna reunión particular para ver cómo BioK puede adecuarse a sus operaciones. De hecho, está hecho para cualquier organización. Manejamos todas las fuentes que se necesitan, todas las categorías. Aquí, como ejemplo, tiene algunos filtros que nos permiten ver que, por ejemplo, este cálculo tiene varios espacios de trabajo que se están trabajando en este cálculo y además de estas distintas categorías, ¿no? Podríamos ir filtrándolas, pero aquí tenemos, por ejemplo, proveedores, lo que es aguas arriba para el traslado de personal, traslado de materiales, ¿no? Como en toneladas, kilómetros, las fuentes de combustión móvil de la organización y puede haber otras. Todas estas, pues no, el proceso no es tan complicado, no voy a entrar en ese detalle para no extendernos mucho, pero también nos permite generar informes semiautomáticos. Hay campos que tenemos que editar, como aquí se menciona, este texto debe ser modificado, pero ya tiene algunos textos de entrada que nos facilitan la creación de nuestros informes. Nos arroja los resultados automáticos de la plataforma que están en esta sección. Nos arroja también resultados por espacio de trabajo, esto cuando trabajamos con más de uno y queremos tener el consolidado en esta sección y el desglose en esta otra, o de uno solo. Podemos también previsualizar y descargar el documento. Una vez finalizado se descargaría y se podría compartir con las personas que quieran revisarlo, verificarlo. Algo importante que se me está pasando mencionar, que es parte también de esto que mencionaba de la facilidad de
o de facilitar el proceso de verificación. Una vez que el cálculo está realizado, está cargada la información de consumo y nos arroja los resultados, también podemos nosotros cargar evidencia. Podemos aquí cargar los archivos que respalden los datos de consumo que estamos introduciendo. En BioK hacemos el cálculo por mes, o podemos hacer un cálculo total anual en algún momento. Eso depende mucho de la necesidad, pero estos serían las herramientas clave y que facilitan el proceso de verificación. Por mi parte, por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Josué, también por acompañarnos, por comentarnos en qué consiste BioK, huella de carbono a grandes rasgos, y en ese sentido los dejamos invitados para que puedan contactarnos, puedan saber cómo opera la plataforma, puedan probar la plataforma, así que los dejamos cordialmente invitados a aquello. Ya se nos está yendo el tiempo. Les reitero que cualquier pregunta que haya quedado pendiente no va a ser así, va a ser respondida ya, o ya ha sido respondida por nuestro backup, o bien por correo electrónico, sin lugar a dudas va a ser así. Reiterarles también que les va a llegar esta presentación, o sea, este video, ya con este webinar completo a sus correos, y por supuesto también va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, BioK, ya para que puedan también acceder a él, verlo en nuestra página web, también lo vamos a incorporar, y también en nuestras redes sociales, BioK Latam, en Meta y también en LinkedIn, para que puedan también ver un extracto de aquello y poder verlo, masticarlo, conversarlo, ¿por qué no? Como equipo también en sus empresas, y ver lo positivo que es medir la huella de carbono, y también, por supuesto, certificarla, que es lo que hablamos hoy día, y también dejarlos invitados para nuestros próximos webinars, tanto de requisitos legales y de otras herramientas, como también de la huella de carbono, porque estamos haciendo webinar relacionados con ella, para que puedan también ver cada una de sus etapas, de la relevancia que tiene y cómo hay que aplicarla dentro de las organizaciones y también de los eventos, ¿por qué no? Así que muchas gracias, le doy el pase a Daniel y a Josué para que puedan despedirse, y así vamos cerrando nuestro webinar de hoy. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por su atención, por la participación. Hubieron varias preguntas, todas muy interesantes, así que se agradece el interés y bueno, hay que acelerar la transición a la sostenibilidad, querida Giselle. Así es, pues Josué. Muchas gracias, como siempre. Gracias por su atención. A los que se quedaron hasta el final del webinar, gracias por sus preguntas, su interés. Todas, como ya mencionó Giselle, van a ser respondidas vía correo, así que no se preocupen y estamos abiertos para cualquier consulta, una cita que quieran hacer, revisar más a detalle y más personalizadamente cómo se puede ajustar a sus necesidades nuestra plataforma y nuestros servicios en general de acompañamiento. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Josué, gracias Daniel por aportarnos como siempre con su expertise, con toda su experiencia, con todo el conocimiento que tienen, y cómo guiamos a las empresas también en este camino. Gracias a ustedes, los participantes, por estar con nosotros, por quedarse hasta el final y por el interés demostrado hoy día en este tema tan relevante. Así que los dejamos, como bien dice Josué, invitados para más adelante, invitados a conocer BioK. Les agradecemos mucho su asistencia, su participación, que estuvo muy, muy activa. Así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes acá y muy buenos días a México, Colombia y Perú. Que estén muy bien. Buenos días.